Bueno, bienvenidos a esta nueva charlita de nuestro curso bíblico bajo el patrocinio de San Jerónimo. La clase pasada habíamos estado analizando, viendo un poco la cronología en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto ese nacimiento, ese año 1 de la fundación de Roma, como había un pequeño desfasaje, pero hoy, después de haber hecho ese marco cronológico para ubicarnos mejor, nos vamos a centrar en el comienzo del Evangelio de San Juan, la divinidad y la encarnación del Verbo. En esta clase comenzamos a explicar ya el Evangelio en sí mismo, el contenido divino que tiene el Evangelio tomado en su conjunto. En otras palabras, veremos cuál es el mensaje, el contenido doctrinal que contiene el Evangelio. También podríamos decirlo de esta manera: a partir de esta clase trataremos de exponer el contenido teológico del Evangelio en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta la vida de Jesús según se narra en los 4 evangelios. Más adelante daremos también algunas indicaciones acerca de las características particulares de cada uno de estos evangelios, las diferencias. Pero me pareció bueno intentar explicar qué significa la palabra evangelio, tan citada por nosotros y tan leída en cada domingo de la misa. La palabra evangelio está compuesta por 2 partes del griego, eu y ángelo. Eu significa bien o bueno, de ahí viene la palabra eutrapelia, eugenesia, Eugenia, que significa bien nacida. Eu significa bueno. Y el verbo, que es un adverbio, y el verbo ángelo, de ahí la palabra ángel o ángeles. Ángelo significa enviar. Yo anuncio, comunico un mensaje, doy una noticia. Eso significa el verbo. Un anuncio, comunicar un mensaje, dar una noticia. Y por lo tanto, como es un eu, ángelo, es una buena noticia. Eso significa la palabra evangelio. Está muy lindo, se los recomiendo que lo lean brevemente en Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, trae una pequeña introducción en uno de ellos cuando dice el Evangelio del Reino. Dice, ¿cuál era el contenido de este buen mensaje? Esta palabra ya era conocida por los griegos, no fue un término como otros acuñado por el cristianismo. Ya era conocida esta palabra y lo solían usar para los reyes o los emperadores. Cuando el emperador daba un mensaje y lo extendía en todo su reino, ese mensaje, fuera bueno o no fuera bueno, siempre era un evangelio, porque el emperador era considerado una divinidad. Y entonces, si el emperador decía en ese decreto, es una guerra, vamos a decretar la guerra, era un buen anuncio, porque era del emperador. Siempre tenía esta característica. Siempre un evangelio era una buena noticia. Y así lo consideraban los emperadores de Roma. Este término lo va a tomar el cristianismo. Y ese evangelio es un anuncio. ¿De qué cosa? El evangelio del reino, el reino de los cielos. Ese es el centro del evangelio. Jesús nos viene a anunciar esto. Pero el Papa nos dice, citando a Orígenes, hay un primer sentido de la palabra evangelio. Y es Cristo mismo, es el anuncio, es el reino. Es una autobasilea. Él es el reino, Él es el anuncio, Él es la buena noticia por antonomasia.
Por eso el Evangelio, el centro del Evangelio es la persona de Cristo. Ese reino de los cielos. En un segundo lugar, también citando a Orígenes, se interpretaba este significado de reino de Dios como lo que está en el interior del hombre. Dios viene a traer ese mensaje para que resida en nuestro interior y en nuestra vida. Y en un tercer lugar, dice el Papa Benedicto, ese reino de Dios se hace presente en su Iglesia Santa. Es la Iglesia, ese donde Él reina y donde trae ese mensaje. Podríamos seguir hablando mucho más de este término Evangelio, pero baste esto y un detallito que voy a dar ahora para quedarnos con la idea concisa y tratados larguísimos sobre esto, ¿no? Principalmente lo que se refiere al que llevaba el mensaje, la alegre noticia, una buena y nueva noticia, y eso muchas veces era premiado, era un don, era un regalo esa buena noticia. Y así se tomaba cuando el emperador lo daba en el mundo griego, en el mundo antiguo y especialmente en el ambiente cristiano. Es la noticia con mayúscula, nueva y buena. Y es Cristo el centro de ese anuncio. Así que cuando digan lectura del Evangelio, sepamos que implica todo esto. Vamos a recordar algunas cositas que dijimos en las clases anteriores. Especialmente, ¿se acuerdan que habíamos visto esta línea cronológica, esta línea del tiempo? Y habíamos visto el año del nacimiento de Cristo y cómo San Juan en su prólogo se remitía desde el nacimiento y hablaba de Cristo con anterioridad. Se remonta hasta el seno de la Santísima Trinidad. Ahí comienza su Evangelio, Juan. Los demás van a narrar del nacimiento de Cristo en el tiempo. Hoy nos vamos a adentrar en esta parte de la vida de Cristo, el Señor. Podemos ver que antes del nacimiento de Jesús se ubica el prólogo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan comienza narrando la vida de Jesús desde su preexistencia en la Trinidad, dado que Jesús es el Verbo hecho carne, es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha hombre. San Juan comienza explicando que el Verbo es Dios. La persona de Cristo, basta el catecismo, pero lo recuerdo, la persona de Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo de Dios. En Cristo no hay persona humana, hay dos naturalezas perfectas y completas. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y como hombre tiene cuerpo y alma humana, pero no tiene persona humana. En Cristo la persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo de Dios. Por eso cualquier acto que hiciera Jesús, habíamos dicho la otra vuelta, tiene un valor infinito. Sonreírse, comer, serruchar una madera, caminar, todos los actos de la vida de Cristo como hombre tenían un valor infinito porque se atribuyen a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo de Dios. Y como es Dios, tienen un valor infinito. La divinidad del Verbo. En su prólogo, San Juan apenas comienza, este es el texto, me van a disculpar, es un poco teológico lo que vamos a ver hoy, pero realmente es una joya y es el texto más importante del universo, ¿sí? Es el texto más teológico que ojos humanos puedan contemplar. En el prólogo, San Juan comienza con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Ya vamos a ver, en esas 10 palabras, no sé cuántas son, todo lo que nos está diciendo Juan acá es increíble. En griego, enarge en hologos,
kai ho logos en proston theon, kai theos en ho logos. La palabra que en castellano vertimos como verbo corresponde a la palabra griega logos. Acá tenemos un griególogo. San Juan usa la palabra logos en griego, queriendo traducir lo que los hebreos usaban el término davar, que significa palabra. Registremos estos conceptos que van a ser importantes en el desarrollo de la charla, ¿sí? Logos en griego, que nosotros traducimos por verbo o palabra. Ustedes van a agarrar una Biblia y van a decir, en el principio era el verbo. En otra Biblia va a decir, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra estaba junto a Dios, ¿sí? En griego, logos, en hebreo, davar. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, como ustedes saben, designaba la palabra davar un atributo de Dios que tomaba la forma de una persona, es decir, estaba personificada. En otras palabras, se le atribuía funciones propias de una persona y se hablaba de ella como si fuera una persona. Y vamos a ver algunos ejemplos. Para siempre, Yahvé, tu palabra firme está en los cielos. Estos son los salmos, ¿no? Él envía a la tierra su mensaje, a toda prisa corre su palabra. Le está dando a esta palabra, a davar, atributos humanos. La palabra corre. Está firme tu palabra en los cielos, como si estuviera una persona firme. Su palabra envió para sanarlos, como si fuera una persona, un médico. La palabra vino a sanarlos y arrancar sus vidas de la fosa. Y también en Isaías como si fuera un mensajero. Isaías 55, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no volverá a mí vacía, sin que haya realizado lo que me plugo y haga cumplido aquello a que la envié. Dios envía su palabra, va a cumplir una misión y no va a volver a él vacía, sino que va a cumplir hasta que haya cumplido aquello para lo cual la envié. Como si fuera, se entiende la personificación de la palabra. Y se le da una permanencia eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa palabra, que es como si fuera una persona que corre, que sana, que vuelve a Dios, que cumple una misión, es una palabra eterna. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra permanece para siempre. Ahora bien, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento estaban estos 70 monjes que la habían traducido al griego, todo el Antiguo Testamento? Y es lo que se llama la Biblia de los 70. Esa palabra davar, ellos al griego la vuelcan y la traducen por logos. Por lo tanto, en esta personificación de la palabra en el Antiguo Testamento hay ya una insinuación de la doctrina del verbo, del logos. Dice un autor, en la filigrana de estos textos se descubre ya la acción del verbo de Dios en la tierra, aún antes de que en el Nuevo Testamento la revele a los hombres con plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Ya en el Antiguo Testamento los judíos habían entendido que la palabra de Dios era subsistente para siempre y que tenía atributos de una persona humana. Así concebían estos textos del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Pero con gran sorpresa vemos que las mismas funciones y los mismos roles que el Antiguo Testamento da a la palabra, también la da a la sabiduría de Dios
Además, al igual que la palabra, la sabiduría de Dios es personificada, es decir, tratada como si fuera una persona. Y vamos a ver algunos ejemplos. La palabra tiene atributos humanos, ahora también la sabiduría va a corresponder a estos atributos. La palabra y la sabiduría se equiparan porque ambas salieron de la boca de Dios, dice el Eclesiástico. La sabiduría se alaba a sí misma y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y en presencia de su majestad se gloría. Yo salí de la boca del Altísimo. La sabiduría. Van a ver unos textos muy importantes del Antiguo Testamento que son en los libros sapienciales, el Eclesiástico, en el libro de la sabiduría y en Proverbios, que la sabiduría tiene atributos como si fuera una persona. Se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre su boca y en presencia del Altísimo se gloría. Tanto la palabra como la sabiduría de Dios existen desde siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso que aplicamos a la palabra, vamos a ver que también la sabiduría tiene este atributo desde siempre. Yo soy la sabiduría, Yahvé me creó primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas, desde la eternidad fui fundada. Desde el principio, antes que la tierra. Este texto de Proverbios es importantísimo. Fíjense lo que está diciendo la sabiduría. O sea, es Dios entonces. No se concluye, pero podemos decir, desde la eternidad. ¿Quién estaba en la eternidad? Sino solamente Dios. Y la sabiduría, desde el principio, antes que la tierra. Otra cosa más, la sabiduría y la palabra tienen una función creadora, dice Proverbios. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, la sabiduría. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto. Yo estaba allí, dice la sabiduría. ¿Sí? Libro de la Sabiduría 9 dice, Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados. Por lo tanto, podemos decir que el término logos del prólogo de San Juan está tomado primariamente de los conceptos veterotestamentarios de palabra y sabiduría, que en hebreo se dice jokmá. El logos de San Juan es, por tanto, la jokmá o sabiduría del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos concluir? Vamos a seguir desarrollando esta idea, pero para ir haciendo como un resumen, que cuando San Juan tiene que escribir su evangelio, ¿sí? Él como hebreo, como judío, conocía estos textos del Antiguo Testamento. Él sabía perfectamente que el logos, o dabar, la palabra de Dios, o verbo de Dios, y la sabiduría de Dios tenían atributos humanos, podían caminar, eran enviados, pero a la vez esos atributos del verbo de Dios y de la sabiduría eran eternos, porque estaban y eran creadores, porque estaban desde el momento antes de fundar la tierra, ya estaba yo, dice la sabiduría. Entonces, cuando San Juan pone en su evangelio
en el principio era el verbo, en el principio era el logos, la palabra. Está diciendo todo esto que ahora estamos anunciando que centenaria y milenariamente el pueblo de Israel tenía en su bagaje cultural y religioso. O sea, nosotros leemos, al principio la palabra era de Dios y la palabra está con Dios. Bueno, cuando leamos eso, sepamos todo lo que está diciendo San Juan ahí. En efecto, veamos el paralelismo que hay entre la sabiduría del Antiguo Testamento y ahora el Logos, lo que pone Juan en el Nuevo Testamento. Nos había dicho el libro de los Proverbios 8 que esa sabiduría existía en Dios antes de que el mundo fuese. Yo soy la sabiduría, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Y así comienza Juan su Evangelio. En el principio era el Verbo. En el principio. ¿Se acuerdan cuando yo la clase pasada les dije qué significaba ese en el principio? Así comienza, enargé. Con esas mismas palabras en griego comienza el Génesis. ¿Sí? En el principio creó Dios todas las cosas. ¿Sí? En el principio, sin principio. Se debería traducir, hacia la eternidad creó Dios todas las cosas. Y en latín se entiende bien porque es un acusativo, es un in principio o un dativo. No es un momento determinado, sino continuado allá. Es un principio sin principio. Entonces, eso nos está diciendo Juan acá. En el principio, en la eternidad, podríamos decir, era el Logos, antes de que las cosas fuesen. También habíamos visto que este atributo de la sabiduría, todo había sido creado. Y así dice Proverbios. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo la sabiduría. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán su orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí como arquitecto. ¿Sí? Antes de crear las cosas, la sabiduría estaba. ¿Y qué nos dice Juan 1:3? Todo se hizo, todo se creó por el Verbo, y sin el Logo, sin el Verbo o sin la palabra, no se hizo nada de todo lo que existe. O sea, es creador esta palabra. Y sin esta palabra, sin este Logo, sin este Verbo, no se hizo nada. En tercer lugar, la sabiduría fue enviada a la tierra para revelar los secretos de Dios. Así lo dice Eclesiástico. Entonces el Creador de todas las cosas me ordenó, mi Hacedor fijó el lugar de mi habitación y me dijo, habita en Jacob y establece tu tienda en Israel. Desde el principio y antes de los cielos me creó y desde el fin no dejaré de ser. En el tabernáculo santo delante de él ministré y así tuve en Sión morada fija y estable. Reposé en la ciudad de él amada y en Jerusalén tuve sede de mi imperio. Eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción, en su heredad. Me ordenó fijar el lugar de mi habitación. Habita en Jacob, establece tu tienda en Israel, ha sido enviada la sabiduría. Y también Isaías dice, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin que empapen la tierra, la fecunden y la hagan germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi verbo, mi palabra, mi dabar, mi logos, la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacía sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido
aquello a que la envié, o sea, ha sido enviada. ¿Y qué nos dice San Juan? Que el Logo ha venido y el Verbo se hizo carne, o sea, ha venido entre nosotros. Para llevar a cabo, no les voy a leer las citas para no hacerlo tedioso, voy a leer los textos. Para llevar a cabo su misión y que es transmitir al mundo y traer un mensaje de salvación. Y concluida su misión, vuelve al Padre. Así termina Juan 1:18. ¿Sí? Ha sido enviado por el Padre, tiene que cumplir su misión, dar un mensaje, un evangelio, y cuando haya cumplido esa misión, vuelve a Dios. Lo que se llama el exitus, salir de Dios, y el reditus, el volver a Dios. Y así es nuestra vida también, en reflejo del Logos. Salimos de las manos de Dios, fue creada realmente nuestra alma, pura y santa de las manos de Dios. En el momento de la concepción se unió al cuerpo y quedó inficionada por el pecado original, es lavada por el bautismo, ayudada por los sacramentos, asistida por la Iglesia para volver nuevamente al encuentro con Dios, el exitus y el reditus. En el Nuevo Testamento fue San Juan entonces el que dijo con absoluta claridad que esa sabiduría del Antiguo Testamento era una persona subsistente y eterna, la persona del Verbo. Pero esta doctrina se hallaba ya preparada en otros textos que encontramos también en el Nuevo Testamento. Jesús muchas veces se presenta como sabiduría encarnada y tomando características y actitudes que corresponden a ella. Invita a los hombres a su banquete y se presenta como el pan vivo que sacia el hambre y el agua que calma la sed. Así se presenta la sabiduría en el capítulo, el Proverbios 9. Una sabiduría que prepara un banquete, que invita a los hombres al conocimiento, a la sabiduría, a la plenitud. Eso que hacía la sabiduría del Antiguo Testamento, Cristo se lo atribuye y lo hace lo mismo cuando invita a los apóstoles, cuando constantemente se sienta a la mesa, cuando Él va a saciar ese hambre dado con ese pan que viene del cielo, o aquella agua que le da a la samaritana en el encuentro en el pozo de Jacob. Yo te daré un agua que saltará hasta la vida eterna, le dice Jesús a la samaritana. Prepara un banquete, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Prepara un manjar. La profesión de las relaciones íntimas con Dios y la invitación a hacerse discípulo evocan no pocos pasajes de los libros sapienciales. Jesús se atribuye así el papel de la sabiduría, pero de una manera eminente, no ya como una personificación, sino como una persona, el Hijo por excelencia del Padre. Este pasaje es propio de San Juan, expresa en el fondo más primitivo de la tradición sinóptica, lo mismo que en Juan la conciencia clara que Jesús tenía de su filiación divina. Para confirmar un poco esto que venimos diciendo, vamos a escuchar las palabras del Papa Juan Pablo II. Dice, la expresión verbo, que estaba en el principio en Dios, corresponde al hebreo davar, aunque en griego encontramos el término logos. El patrón es, con todo, veterotestamentario. Del Antiguo Testamento toma simultáneamente dos dimensiones, la jogmá, la sabiduría, entendida como designio de Dios sobre la creación, y la davar, palabra, entendida como realización de este designio. La coincidencia con la palabra logos, tomada de la filosofía griega, facilitó a su vez la aproximación de estas verdades a las mentes formadas en esa filosofía. Esto es una genialidad.
Lo que hace Juan al utilizar la palabra logos, pone en el centro a Cristo, hace referencia a todo el Antiguo Testamento, a la sabiduría, a la palabra, a la personificación, a la eternidad, a que está en consonancia con la obra creadora, y lo pone a la vez en contacto con el mundo pagano, con los griegos que no conocían todo esto porque no eran de Israel, y ellos, los filósofos, tenían el concepto del logo de Dios, por ejemplo, Platón. Y algo vamos a ver de eso. Logos significa en este tiempo para los griegos palabra, razón, conocimiento, comprensión, sentido, ciencia, cordura, sabiduría. Cuando un griego leía la palabra logos en su filosofía, entendía todo esto. ¿Qué es el logo, el verbo, la palabra? Razón, conocimiento, comprensión, sentido, ciencia, cordura, sabiduría, de lo mejor, lo más noble, lo más hermoso que podían tener era un logos, un concepto, un conocimiento. Entonces cuando Juan pone logos, imagínense un griego también que leía el Evangelio. En el principio era el logos, razón, conocimiento, comprensión, sentido, ciencia, cordura, sabiduría, lo mejor. Era un concepto sumamente comprensivo y sumamente prestigioso, cuasi mágico, en los medios helenísticos, cultivados en la filosofía de Heráclito, Platón, Filón de Alejandría. Todo lo que hay de serio, de razonable, de ordenado, de bello, lo regulado, lo conveniente, lo legítimo, todo lo que era universal, armonioso y musical, se agrupaba para el espíritu griego en torno al logos. Qué genial. Lo que entendía un griego cuando leía el comienzo de este Evangelio. Todo eso. Este Cristo es todo eso y mucho más. Y mucho más. Les deja la puerta abierta de la sabiduría, del conocimiento, del orden, de la belleza, todo lo que es armonioso, universal y musical. Por esta razón, si bien, como acabamos de decir, el logo de San Juan se refiere a la jogma, la sabiduría del Antiguo Testamento, permitió el logo ser interpretado por la mejor filosofía griega. Fundamentalmente, la palabra logos hace mención al producto conceptual de la inteligencia humana. Es el conocimiento, que recibe una noticia y crea una afirmación. Esta afirmación creada por la inteligencia se llama verbo mental. Cuando uno conoce, ¿sí?, se forma en la inteligencia humana un verbo mental, un concepto. He conocido. ¿Qué es el conocimiento? Es la cosa que reside en mí. No es que yo me meto el libro en la cabeza, adentro. No lo puedo meter. Entonces, ¿qué es la verdad? Es el conocimiento verdadero que tengo de lo que es. ¿Sí? Perdón por la filosofía, pero adequatio rei et intellectus. Es la adecuación de la mente con lo que es. Eso es la verdad. Adequatio rei et intellectus. La adecuación que existe entre mi pensamiento y la cosa. Si es adecuado, es verdadero. Si no es adecuado mi pensamiento con la cosa, he fallado. Si yo digo, es verde, es un concepto fallado, porque no condice, no hay una adecuación entre lo que conozco y lo que la cosa es. Si yo digo, es blanco, hay una adecuación. Eso es la verdad. ¿Sí? Y yo produzco en mí un verbo mental, un conocimiento. Luego ese verbo mental o palabra mental es expresada por los labios del hombre creando una palabra hablada. Es blanco, lo hablé. Eso que ya tenía el verbo mental en el conocimiento. Lo vamos a aplicar a la Trinidad esto. En este sentido se explica lo que es el Logos en cuanto persona divina. El Padre, esto es en el seno de la Trinidad, el Padre se conoce a sí mismo y engendra
la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo de Dios. El Hijo, o el Verbo, es el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Y de ese conocimiento del Padre y del Hijo, por vía de expiración, procede la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, por vía de amor. Dios se conoce a sí mismo y engendra, no crea, engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto desde siempre y para siempre, sin un antes ni un después. Dios se conoce a sí mismo y de ese conocimiento de Dios es engendrada la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios. Por eso cuando Juan dice, es el Verbo de Dios, el Verbo se hizo carne, el Verbo estaba con el Padre, está remontándose a la Santísima Trinidad. Dios que se conoce a sí mismo y de ese conocimiento de Dios no puede sino amarse infinitamente. Y ese amor infinito de Dios se llama el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y esto sin un antes ni un después, fuera del tiempo, en la eternidad. Así entonces se expresa el misterio de la Trinidad, un solo Dios verdadero y tres personas distintas, de igual dignidad, una sola sustancia y tres personas distintas. Cuando el hombre tiene esa palabra mental, se convierte después en palabra hablada y corresponde, podríamos comparativamente, cuando se materializa esa palabra, ese concepto que el hombre tiene, comparativamente es cuando Dios se hace carne. El Logos entonces es el Verbo de Dios, que es Dios, y dice Juan ahí mismo en su prólogo, y el Verbo era Dios. Al decir era no se refiere al pasado, sino que deja abierta la existencia para toda la eternidad. Quiere decir era, es y será. Y el Verbo era Dios. De esta manera se expresa que el Padre y el Hijo son la misma sustancia, es decir, de la misma naturaleza. Pero al decir el Verbo estaba junto a Dios, señala que es una persona distinta al Padre. Por eso estaba junto a Dios. Era Dios y por eso es divino. Y estaba junto a Dios, indicando que es una persona distinta del Padre. Perdón, que no leí el prólogo, quizás hubiera sido conveniente leerlo. Leo esta traducción que tengo acá. Así comienza Juan. En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios, por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de todo lo que ha sido hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La verdadera luz, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él estaba en el mundo, por Él el mundo había sido hecho, y el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron le dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando dice
y el Verbo era Dios, es un Dios que no puede pasar. Y entonces, y el Verbo también implica, es Dios, era y lo es. La encarnación del Verbo. En el versículo 14 de ese primer capítulo dice, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ese Verbo, que era igual al Padre, de la misma sustancia, coeterno con el Padre, que había sido engendrado de ese conocimiento, ahora se hace hombre. Y el Verbo se hizo carne. En el momento en que María dio su consentimiento para ser Madre de Dios, en ese mismo instante, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Kai ho logos sarx egeneto. Y el Verbo se hizo carne. Muchas veces por ahí se traduce el Verbo se hizo hombre. Sí, es verdad que se hizo hombre. Pero la palabra que usa Juan aquí es sarx, que significa carne. ¿Sí? El texto del Evangelio dice que se hizo carne. La palabra griega, sarx, corresponde al hebreo basar. Y esta palabra, carne, tiene 3 matices. Cuando Juan dice esto, está diciendo, dice, se hizo carne. Nosotros decimos, se hizo carne, listo, seguimos adelante. No, ¿qué está diciendo Juan? Que se hizo carne es todo ser viviente distinto de Dios, porque Dios no tiene carne. Cuando en el Génesis Dios va a mandar el diluvio, lo manda para que sufra el castigo toda carne, dice. Es distinto de Dios. Dios es el que manda el diluvio y el que padece es la carne. Entonces, todo ser distinto, viviente, distinto de Dios, eso es la carne. Entonces, cuando digamos el Verbo se hizo carne, está diciendo que es distinto de Dios. Pero si se hizo carne, es un ser débil. ¿Sujeto a qué? A la muerte. El Verbo no puede morir porque es coeterno con el Padre. Entonces, si se ha hecho hombre, es porque puede morir. Es débil como los demás hombres. Puede padecer, puede ser ultrajado, vilipendiado, flagelado, como Dios no podía padecer, ni puede padecer Dios, ni sufrir. Ahora, como hombre, se ha hecho carne, ahora sí, está sujeto a la debilidad. Y ahora sí, ¿para qué ha asumido la carne? Para redimirnos, para tener una ofrenda, dice la carta a los hebreos, para tener algo que ofrecer al Padre en reparación por nuestros pecados. Todo esto está diciendo Juan cuando dice el Verbo se hizo carne. Distinto de Dios, todo ser viviente, es un sujeto a la muerte y a la debilidad humana y nos va a redimir. Por eso se ha hecho hombre. Perdón, y me voy a volver una cosa que no la quiero dejar pasar. Y cuando dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ese habitó, está diciendo un montón de cosas. Algunos traducen, y puso su morada entre nosotros. Creo que el que yo leí acá dice eso. Sí. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Por qué? Porque este habitar, o este verbo que se utiliza en griego, significa acampar, armar una tienda de campaña, armar una carpa. ¿Y a qué se está refiriendo Juan cuando dice esto? Se está refiriendo al Antiguo Testamento,
cuando Moisés había rescatado al pueblo de Egipto y los llevaba esos 40 años por el desierto, y había una tienda de reunión, una carpa, donde entraba Moisés, y dice el Éxodo, y hablaba con Dios como un amigo lo hace con el suyo, cara a cara, probablemente la visión beatífica. Así hablaba con Dios Moisés, y bajaba una nube en la puerta de la carpa de la reunión y cubría de misterio, y la presencia de Dios residía en esa tienda de reunión. Pero no solo eso, sino que también ese lugar del encuentro con Dios era el templo de Jerusalén que Salomón, el hijo de David, que David había proyectado y que Salomón construyó, y cuando fue consagrado el templo, bajó esa nube de Dios y se vio la presencia de Dios en el templo. Ahora, cuando el Verbo se hizo carne, acampó, podríamos traducir, puso su morada, habitó. Es la presencia de Dios que se daba en esa tienda de reunión con Moisés y que bajó en el templo de Jerusalén el día de la consagración, donde residía la gloria de Dios. Todo eso nos está diciendo Juan cuando dice el Verbo habitó, acampó, puso su morada entre nosotros. Es el encuentro de la divinidad con los hombres. Por eso se ha hecho carne y por eso ha acampado entre nosotros. Y termina diciendo, en el versículo 14, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia, pleno, rebosante. Cuando le decimos a la Virgen, llena de gracia, está emparentado con este texto, así termina el Evangelio. ¿Sí? El prólogo. Vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ave María Purísima. Bueno, con eso terminamos esta clasecita. Un poquito teológica, pero creo que hay que conocerla.